Vamos a ver qué tan importante es la actitud de un cristiano. La actitud de un cristiano siempre tiene que ser diferente, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros tomamos una actitud en la cual no parecemos ser cristianos? Incluso nuestra conducta viene a decir como que llegamos a dudar de que nosotros como hijo de Dios en verdad esté el Espíritu de Dios, ya que nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestra actitud parece no ser una actitud que es la que al Señor le gusta. El día de hoy vamos a tocar el tema porque si en algún momento mi actitud y mi conducta ha sido problema para que el Espíritu Santo se entristezca, hoy el Espíritu Santo poderle decir: hoy voy a cambiar diferente, hoy voy a quitarme todo esto lo que traigo en mi cabeza, porque mi actitud es para ser un creyente de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Bendito Dios. Y bueno, vamos a tocar 3 elementos que tienen que ver con las aflicciones, y esto es muy importante para la actitud en crisis. La crisis que actualmente estamos viviendo. Hermanos, ¿cómo puedo cambiar mi actitud cuando la situación está en contra de mí? Es que esto es una pregunta que todo cristiano e incluso los siervos de Dios, aún teniendo comunicación constante con Él e intimidad con Él, cuando nuestras aflicciones llegan, y tal es así que la Biblia respalda a varios hombres de la Biblia que incluso algunos de ellos siendo profetas y tenían la oportunidad de hablar con el Señor y decirle audiblemente, uno de ellos se paró diciendo: ya no más voy a hablar a tu nombre. Quizás tú y yo estemos pasando por esa situación, pero lo que hoy el Espíritu Santo quiere hacer contigo es que de aquí salgas con otra actitud. En pocas palabras, yo no sé tú cómo vienes tan dispuesto con tu corazón. Yo no sé cómo es lo que le has dicho al Señor, pero si no le has dicho, dile esto: Señor, no me voy de aquí hasta que me bendigas. Yo voy a salir con otra actitud, voy a cambiar mi manera de pensar, porque me he dado cuenta que no me ha ido bien. Al contrario, en mi saber, en lo que yo creo, viene empeorando la situación. Pero cuando tu pensar y tu actitud entra en mi corazón, voy a hacer lo que dice: transformados en el Espíritu. Y es de eso de lo que el Espíritu Santo hoy quiere hablarnos. Y vamos a hablar de 3 elementos importantes en medio de la crisis que tiene que ver con la aflicción. Y como paso número 1 está el horno de fuego. Yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con esta palabra: horno, aflicción. ¿Qué podemos pensar cuando hablamos de horno? ¿Qué podemos pensar de que cuando hablamos de fuego? ¿Acaso es que en mis aflicciones la aflicción me está ganando? En el horno donde me estoy quedando, donde me estoy quedando quieto, el fuego de las aflicciones están moviendo mi fe. ¿Qué podríamos pensar como cristianos cuando hablamos del tema hornos de fuego? El segundo es ofrenda de hornos, y la tercera es ofrenda de sartén y ofrenda cocida de cazuelas. Esto tiene que ver mucho con la predicación que el pastor nos habló hoy por la mañana. Le doy las gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque el pastor nos compartía en la semana, me decía: me siento gozoso, me siento contento ver que muchos de los hermanos dan clic a su primer transmisión y se quedan como que el Espíritu Santo los toca, y entonces dicen: en la segunda va a haber más. Esa gente que ha cambiado, ha sido perseverante. No sé qué me va a hablar en el primero, no sé qué me va a hablar en el segundo, pero sí sé que tengo que ser diferente para la gloria de su nombre. Y es eso lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos constantes en lo que Él quiere con nosotros. Vamos a tocar el siguiente tema tiene que ver mucho con el tema de hornos de fuego. ¿Ok? Y aquí, hornos de fuego. Y aquí ahí viene una palabra en el libro de Isaías, con el cual vamos a tocar como texto bíblico base, y dice Isaías 48 del 10 al 11, dice: he aquí te he purificado, y no como a plata,
te he escogido en hornos de aflicción. Vea, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no le daré a otros. Vea la palabra de Dios. Vamos a un poquito a desmenuzarlo. Vamos a pensar qué es lo que el Señor quiere decir. Dice: he aquí te he purificado, no como a plata. Vea, te he escogido en el horno de aflicción. En muchas situaciones de nuestra vida, yo vengo de hornos de fuego, porque yo también estuve en un tema de aflicción. Mi situación, mis problemas, mis angustias, mi situación en la que yo vivía, llegaba a pensar que Dios no estaba, llegaba a creer que entonces no era hijo de Dios. Pero bendito es el Dios que tú y yo adoramos, porque en esa aflicción, quizás tú estás en una aflicción, pero hay una palabra de Dios para tu vida, porque dice: en tu aflicción te voy a escoger. Es ahí, en ese horno, en ese proceso donde tú estás pasando, para decirte no como a plata, quizás como a oro, pero mi nombre se va a glorificar. Es importante que pasemos por el horno de fuego, porque trae una segunda consecuencia. ¿Y sabe por qué lo hace el Señor? Porque hay algo bien padre. Ay, gracias al Señor. En tu aflicción el Señor se glorifica. ¿Sabe por qué lo hace? Por amor a Él y por la honra de su nombre. Te quiero yo decir entonces que el Señor sí busca un testimonio. Cuando el Señor te sacó por una situación difícil, donde quizás la iglesia no se lo imagina, porque quizás la gente que te ve no piensa, pero solo tú y solo tú sabes cuál es tu aflicción más fuerte, en la cual incluso no la comentas con nadie, porque hasta te da vergüenza, porque te da hasta pena, porque quizás van a decir: bueno, llora por cualquier cosa. Esa aflicción, ese problema, tú y Dios lo sabe. Pero dice el Señor: de ahí te voy a sacar. ¿Sabes por qué te voy a sacar? Porque gracias a ello hablarás de mí, por amor a mí, y dirás y te contarás tú el testimonio de lo que yo haré en ti. Esa es la otra parte donde el Señor se glorifica. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios que le rendimos nuestras vidas? La gente que está en la transmisión creo que se puede identificar como pueblo, como iglesia de Dios. La gente que está en la casa del Señor ahora se puede identificar las veces que nos arrodillamos y decimos: Señor, Señor, ya te rindo mi vida, te rindo mi ser, te rindo todo lo que es mío, ya no más, te rindo ahí. Vea nada más qué tan importante es lo que tú le estás diciendo a Dios cuando tú le dices: te rindo mi vida. Y esto tiene que ver entonces si de manera consciente y voluntaria hemos dicho: Señor, hoy y siempre pongo mi vida en tus manos, me abandono a tu voluntad. En algunas ocasiones decimos: Señor, hoy entrego mi vida, me rindo a ti. Esto tiene que ver, como le comentaba, tiene que ver que de manera consciente, inconsciente, le estás diciendo: Señor, hoy y siempre pongo mi vida en tus manos y me voy a abandonar a tu voluntad. ¿Cuántas veces no le decimos a Dios eso? En pocas palabras, lo que tú le estás diciendo al Señor, a mi Señor, es: ya estoy listo para estar en el horno. Vean nada más, porque decía una vez una hermana que le tocó compartir: cuántas veces deliberadamente por nuestras emociones hablamos y no nos damos cuenta de lo que hablamos, y venimos a entender que hay veces nosotros mismos nos estamos comprometiendo con el mismo Dios. Hoy, hermano, te quiero decir de parte del Señor: si en algún momento en tu aflicción llegaste a decir: Señor, hoy estoy abandonado en tus manos, porque ya no puedo más con esta situación, con este problema, tú ya le dijiste: ya estoy listo para entrar en el horno. ¿Y qué va a pasar cuando estemos en el horno? ¿Qué hay después de en el horno? ¿Qué va a pasar en la vida del cristiano ya cuando entró en el horno? Y ese es el siguiente que vamos a hablar. Y vean nada más, horno es
En el hebreo es kur, tiene que ver con horno, olla, hornanza, cocina en una estufa. Horno me habla como el espacio, el recipiente donde voy a estar, ¿ok? Y aflicción tiene que ver con oni, que en esta palabra nos tiene que ver con la parte de depresión, miseria, aflicción, angustia, pobreza, menosprecio, abatir, debilidad, humillar, molestar, quebrar, sufrir. Aflicción tiene que ver con todo eso, que lo que hoy te estoy diciendo, yo creo que te sientes identificado, porque yo me sentí identificado. Yo también he pasado por aflicciones. Yo también he permitido que las aflicciones quieran ganar ventaja. Yo también he dejado que mi aflicción o a esas aflicciones le den lugar a mis pensamientos, dudando que quizás Dios me dejó de amar. Pero lo que te quiero decir de parte de Dios, que la aflicción que te va a traer depresión, miseria. Hermano, tú estás en una depresión. Bueno, es que estás afligido. Hermano, es que yo no sé, yo te veo abatido, te veo débil. Bueno, para pronto tú estás afligido. Hermano, yo te veo como molesto, enojado. La palabra es aflicción. Tú estás afligido. ¿Por qué estás afligido? Quizás tu espíritu tiene una lucha con tu carne. Pero ¿cuál es el propósito de esto? Y lo vamos a ver. Tiene que ver como parte del propósito de purificar y así aumentar la sustancia espiritual y de dar un nuevo crecimiento en la perfección de Cristo. Ok, entonces yo estoy entendiendo de parte de Dios que en esa depresión, en esa aflicción, en esa angustia, el Señor está ocupando esa situación para purificarme y aumentar mi sustancia espiritual y dar un nuevo crecimiento en la perfección de Jesucristo. Así es que si tú ya pasaste por esa depresión, si tú ya pasaste por miedos, si ya te subestimaron, en pocas palabras, el Señor está abriendo camino en tu vida para decir: ahora me toca a mí. Estás dando el siguiente paso. Entonces estás diciendo: el crecimiento, mi crecimiento como cristiano no es como el del niño que hay que darle lechita. Así lo dice el Señor. En otras aplicaciones somos colocados sobre el altar de sacrificios para que ofrezcamos nuestra voluntad como holocausto y como una ofrenda de que todo quema. En pocas palabras era lo que yo le mencionaba. Cuando tú ya dijiste al Señor, cuando tú ya pasaste por angustia, tú ya le estás mostrándote, te estás empezando a tener vivencias de que Dios está abriendo camino para con tu vida. Entonces viene a mí la parte de holocausto como una ofrenda del que quema todo. Y bueno, hablemos de ofrenda de hornos. En el libro de Levíticos 2:4 dice: y cuando ofrezcáis ofrenda de presente cocida en horno, será de torta de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con el aceite. Levíticos 2:4. Bien, hermanos, vean nada más qué tan importante es esta parte espiritual. Y yo sí creo que el Espíritu de Dios le dio este tema justamente a mi pastor, a nuestro pastor, porque el Señor, que está bien preocupado por ti, Él de alguna manera te está preguntando: bueno, ya te quejaste, bueno, ya te afligiste, bueno, ya has visto quienes han perdido la vida. Bueno, ya vistes que de pronto no has podido. Bueno, ya llegó la depresión, ya llegó la ansiedad. Y luego, después de aquí, ¿qué va a pasar contigo? ¿No acaso es necesario que cambies de pensar? ¿No acaso sería mejor dejarlo ya como algo que tú renunciaste y no
volteas otra vez para atrás, porque probablemente te pueda pasar como una mujer a la que le dijeron no mires atrás, pero su inquietud y por saber qué era lo que estaba sucediendo, volteó y se quedó como estatua de sal. Lo que el Señor te quiere decir: cambia la manera de pensar. Lo pasado es pasado, lo nuevo depende de mí. Es el Espíritu Santo que te dice: vas a salir de aquí pensando que eres servible, que tienes ministerio, que yo voy a estar contigo. El tiempo de la aflicción se tiene que terminar y depende mucho de ti. Tú tienes que ser más valiente. Amén. Este tiempo de ofrenda es una figura espiritual de cual el cristiano vea como un pan o una torta. Torta tiene que ver como pastel, no como lo que nosotros conocemos aquí en México, como la torta de jamón, ¿verdad? La que el chavo por ahí hace mucha promoción. Perdón que me salga de ello, pero la torta tiene que ver con pan, tiene que ver con algo que tiene que cocerse. La torta tiene que ver con la parte grande, quizás extensa, incluso partida. Y bueno, y vea, la vida cuando el cristiano, como un pan o como una torta, es puesto en el interior del horno para conocer. Hey, te está hablando el Señor. Nos está hablando el Señor, ponga atención y dice: cuando tú ya estás puesto en el interior del horno donde el Señor te va a pasar, donde tú le dijiste ya estoy listo para pasar al siguiente paso, entonces nos habla de los sufrimientos y de las aflicciones personales fuera de la vista de los demás. Esto es lo que veníamos hablando una vez más. Cuando tú ya estás en el horno, cuando tú ya entraste al horno y sabes que el Señor ya te va a meter hasta lo más adentro del horno, porque yo veo que el panadero mete el pan en la harina hasta lo más. Entonces yo quiero entender, es cuando tú ya tienes que pensar, ya tienes que decir: híjole, ya vienen los sufrimientos, quizás ya vienen las aflicciones, esas las aflicciones personales, aquellas que están fuera o vistas por aquellas personas que están a mi alrededor. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando aflicciones que nadie sabe? E incluso ni se las compartimos a la persona que más amamos. ¿Cuántos de nosotros no estamos pasando por situaciones, por una mala conducta? O quizás no es una mala conducta, quizás es que no lo entendemos, no sabemos, queremos que alguien nos los explique, pero hay veces la pregunta es tan incómoda que si se la comparto a alguien, probablemente en vez de recibir lo que quiero, me va a rechazar, porque vas a decir: ay, por favor, por eso te estás ahogando. Yo he pasado y como no quiero decirlo, como no quiero que alguien se burle, prefiero quedarme callado. En esas aflicciones, el Señor puede, como horno, meterte a lo interior, para que tú, en tus sufrimientos y aflicciones, muchas veces las personas no ven la situación en la que tú estás. Solo el pan que está dentro del horno, y Dios, como el panadero celestial, conoce y entiende lo que está sucediendo. Nadie se percata de este tipo de sufrimientos. Solo quien está en el interior comprende la dimensión, la incomodidad y el malestar que se experimenta debido al envolvedor fuego. ¿Cuántas veces tú no has estado en esa situación donde solamente tu pan y nuestro panadero celestial están pasando por ello en tus aflicciones? Y hermanos, algo que viene mucho de la mano es cuando tú no dejas que te cosa el Señor, que te cuece, que te termine de cocer, entonces le estás dando prioridad a lo que tú crees. Dejas de creer en Dios como tu panadero celestial. Cuando tú le dices: ay, aquí como que me hace falta que me cosa. No, pero por aquí no le cosas porque de ahí se quema. No le estás dejando al Señor que Él trabaje con tu pan.
Y lo que te quiero decir, en esta experiencia que sin duda todo creyente ha tenido en diversos tiempos de su vida, hay quienes en esta situación toman una posición equivocada y que se llega a pensar que están pagando los pecados. Eso tiene mucho que ver con nuestra persona. ¿Cuántos nos identificamos al tema? ¿Cuántos de ustedes han pasado por diferentes situaciones y aflicciones? Y cuando incluso lo compartimos, ¿sabes qué dice la persona que está a tu lado? Es que Dios está tratando contigo. Sí. Es que pues como no oras, como tú no ayunas, como tú no buscas a Dios, es el Señor tiene que hacer. Resulta que la Biblia habla de unos amigos de un personaje que incluso este personaje la Biblia lo registra como íntegro. Y uno de sus amigos llegaban a decir: tú estás así porque mira lo que te está pasando. Tú estás pasando por ese dolor porque claro, Dios tiene que pagar, pues tienes que ver la mano de Dios. ¿Cuántos de nosotros equivocadamente intentamos hacerle creer a las demás personas que tu aflicción tiene que ver con tu conducta, cuando en muchas ocasiones no tiene nada que ver con eso? Cuando en muchas ocasiones es porque vas a entrar al fuego, es porque estás en el horno, es porque el Espíritu Santo quiere cocer tu torta como panadero celestial. Pero el que no creyente o el creyente se le facilita decir: es tu culpa, es tu problema. Se le acreditan casi al Dios vivo para juzgar. Pero cuando el Señor está diciendo: yo ya necesito que des otro paso, yo ya necesito que cambies tu manera de pensar, yo ya necesito que como cristianos seas un creyente de fuego, yo ya necesito que ardas. Es por eso que me va a doler como padre, pero es necesario que pases por hornos de fuego. Jesucristo pasó por ahí. Él mismo dijo: pero si puede que pase de mí esta copa. Quizás muchas veces pudo haber dicho: ya no quiero. Tal era su miedo que dice que caía sudor de sangre, su aflicción. Y podemos saber, pero que hacen algunos que nos conocen en este principio. Enseguida buscan a alguien, alguna criatura, hermano en fe o ministro, pastor, o solicita la ayuda de una oración, salir del horno. Hermano, sabes que tú estás mal, tu pecado te está ganando, tú estás así porque probablemente estás entrando en pecado. Sí, es que tú y yo te veo afligido y es que el Señor como que quiere tratar contigo. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido esa palabra? Cuando el Señor te dice: no, yo estoy haciendo un cristiano de fuego. Y muchas veces caemos en un error, pero tremendo error, que es como que estas emociones, estas actitudes de la gente que se nos facilitan hacer un cambio de planes. Y por ahí me encuentro a alguien, hermano, al no el hermano, y dicen: ay, ven para que ore un ministro de fuego por ti. Y hay veces no requiere ello. Hay veces no requiere, no digo que la oración de los siervos de Dios, los ministros de Dios, es eficaz y efectiva. Pero yo he escuchado a muchos siervos de Dios que incluso han dicho: si el Señor quiere que yo ore por ti, voy a orar por ti. Y si el Señor no quiere que yo ore por ti, no voy a orar por ti. Yo lo que sí puedo entender, que muchos siervos y muchos ministros son guiados por el Espíritu Santo. Entonces en muchas ocasiones tus emociones, tus aflicciones, hasta incluso buscan que ore por ti el ministro más ungido, porque tus aflicciones son más. ¿Y sabe qué pasa después que eso llega a suceder? El ministro ungido ora por ti y 3 días sigues igual. Nada más que le agregas: eso sí, oró el hermano, tremendo. Pero ¿de qué sirve si tú te sigues sintiendo igual? Pero ¿sabe por qué? ¿De quién depende esta situación? De que tú cambies tu manera de pensar. De que tú cambies tu manera de pensar, de que tú transformes lo que tú en verdad crees. ¿Quién es tu Dios? Veamos a Efraín, que incluso Efraín fue una torta no volteada. Y vea, el fructífero
por no aceptar el propósito de Dios, se vuelve infructífero. Solo el panadero del cielo, que estamos hablando de Cristo, de Dios, sabe cuánto tiempo debe permanecer en el interior del horno. Ahí donde estás tú, pregúntale a tu Señor, al Espíritu Santo: Señor, ¿acaso yo ya estoy en el fuego? Quizás por eso estoy pasando esta situación. Quizás todavía no entro. ¿Que dónde estoy ahora? En lo que el Espíritu Santo te da la respuesta, vamos a pasar a la otra parte: ofrendas de sartén y ofrendas de cocida en cazuela. Y lo vamos a ver en Levíticos 2:5. Mas si tu presente fuera ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es presente. Y si tu presente fuera ofrenda cocida en cazuela, harás de flor de harina con aceite. Vea nada más. Hay ocasiones en que somos puestos en el horno caliente de la prueba, como una pieza de pan que ha de ser cocida para alimentar a otros. ¿Cuántas veces de tu vida has servido como fuego ardiente? Y muchas veces el Señor te ha pasado por diferentes situaciones. Muchas veces has venido de la miseria y hoy tienes. Pero ¿sabes por qué? Porque el Señor te ocupa después para que a través de tus testimonios seas de alimento para el incrédulo y decirle: yo también estuve igual, yo también me quedé en la calle, yo también sé que es una borrachera, yo también sé que es un matrimonio caído, yo también sé que es pasar por miseria, por falta de amor. Pero ¿sabes qué? El panadero, mi panadero, me pasó y hoy creo fielmente que Él me va a sacar. Eso es lo que quiere decir el Señor. Tú eres muchas veces alimentos para otros. La ilustración de la ofrenda de sartén o cazuela son tiempos en que nuestros sufrimientos son vistos por todos. Oye, hermano, ¿te acuerdas cuando pasó esta situación? O en muchas ocasiones, ese como que le está yendo mal. Mira a su familia cómo está. No, ¿y eso qué es? Eso que es cristiano. Y eso que habla de Dios y dice que Dios lo ha ayudado, pero mira cómo está. Bueno, cuando tú haces una ilustración que tiene que ver con sartén, que tiene que ver con la ofrenda de cocida, esto te quiere decir que entonces en este tema ya el Señor te está ocupando para hacer alimentos de otros, ¿ok? Y esto lo tiene que ver justamente y se percata de lo que nos está aconteciendo. Unos tratan de ayudar, otros denigran y otros aprovechan la ocasión para expresar. ¿Cuántos de nosotros, incluso como cristianos, hemos pasado queremos incluso incursionar como un redentor? Y eso que tú eres cristiano, dice. Si eso pasa con los cristianos, mejor yo no quiero ser uno de ellos. ¿Cuántos han escuchado eso? Pedirle a Dios de que tú tienes que arrepentirte. En otros casos hasta llega a aconsejar: acércate a Dios, lo necesitas. ¿Cuántas veces hemos pasado por ahí? Incluso como cristianos muchas veces nos dicen: hermano, es que tú estás por una situación, ¿sabes por qué? Porque tú como que necesitas ponerte a cuenta con el Señor. Y no dudo que quizás pueda pasar, pero también tenemos que dejar mucho en marcación lo que la Biblia nos traza. Y en muchas ocasiones tus aflicciones, tus problemas tienen mucho que ver con que el Señor está tratando a tu persona, te está usando a ti, te está quizás puliendo, purificando, no como a plata, quizás como oro, porque en ti Él se tiene que glorificar. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un ejemplo claro de lo que el Señor hace con un hombre, y este es horno de fuego, el mismo de Daniel. Vea a Daniel. Daniel
cuántas veces pasó por diferentes situaciones donde literalmente se tenía que pasar por un horno de fuego. Yo te pregunto, si ahora el Señor tuviera la oportunidad de preguntarte: hey, ¿estás listo como a Daniel? ¿Estás listo para pasar por el fuego? Mira, hay algo de parte de Dios que te quiere decir y te pregunta: ¿ya estás listo? Ya el tiempo de pasarte por el fuego es ahora. Vea nada más qué nivel tenía para ya ser pasado por el fuego. Y si el Señor te pregunta: hijo, ¿ya estás listo? Vamos a entrar al horno de fuego, porque si tú me dices que sí, aquí se va a ver mi gloria. Vas a salir, que nada te va a quemar, y entonces eso servirá para decirle a muchos que vive Jehová, como dijo el profeta: vive Jehová, bajo su presencia estoy, que no me dejará ni me defraudará. Su nombre es Jehová de los ejércitos. El Señor te dice: ya es tiempo. ¿Estás listo o todavía? Mira qué tan bonito es nuestro Dios, que como todo caballero dice: esperaré cuando sea tu tiempo. Pero lo que el Señor sí te quiere decir: ya se están acercando los tiempos. Ya no vamos a tener mucho tiempo de esperarte a ti cuando tú quieras entrar al fuego del horno. Ya no. Los tiempos, la sociedad, el gobierno, el mundo están apresurando las cosas. Más vale que tú digas: ya estoy listo para entrar al fuego, o no sea que incluso tus situaciones, el diablo lo ocupe para que tú seas avanzando en la fe. Hablemos un poco de lo que el Señor nos habla con horno de fuego. Y entiendo entonces que Dios solo busca que todos pasemos por ese horno. Y este mensaje son para nosotros los creyentes. Hermano, este mensaje, si se lo compartimos a una persona que viendo y creciendo en Cristo, va a decir: ay, Dios mío, como que me falta cosa. Pero bueno, puede que se nos desanime. Pero algo que puede animarle es de que tu vida no va a ser igual. Entonces, tu vida va a cambiar, y todo lo que deseabas. Mi testimonio tiene que ver mucho con el horno de fuego. Yo elegí pasar por ese horno de fuego porque para mí probablemente ni yo mismo creía que me iba a tocar todo lo que el Señor me ha dado. Quizás muchas veces llegué a dudar, y en muchas ocasiones llegué a decir: eso es para el joven que Dios lo usa mucho, eso es para el hermano que sirve demasiado, eso es probablemente para el que habla en lenguas. Pero cuando el Señor dijo: es tiempo de pasarte por el fuego, entonces fue ahí cuando dije: entonces tus planes se perfeccionarán en mi vida. Y entendí que era necesario pasar por el fuego para que sea yo atribuido con lo que el Señor me ha dado, tanto espiritual como literal. Ha sido su gracia y su misericordia, no ha sido otra cosa. La pregunta es: ¿pero qué es lo que qué es lo que veamos en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando? Fácil, muchas veces nos volvemos redentores de todo el tiempo. Se nos facilita acreditarnos que es más fácil, que todo lo que te pasa es por tu comportamiento. Creo que hay alguien que nos visita en la parte de atrás y creo que quiere entrar. Perdón, pero es que de aquí se ve más chévere. O viene a pedir informe. Ok. En Gálatas 6, 2, 5 dice: sobrellevad los unos la carga de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque cada cual llevará su carga. En muchas ocasiones
es importante justamente lo que Gálatas nos recomienda. En muchas ocasiones es necesario que cada quien lleve su carga. En muchas ocasiones no nos conviene ser redentores de las cargas de lo que el Señor quiere tratar contigo. Y en muchas ocasiones como cristianos se nos facilita decir: hey, no, espérate, es ataque del enemigo. Y quizás pueda que sí, pero lo que te quiero decir que en muchas ocasiones el Señor te está pasando por un fuego porque busca que te cueces, que te cozas bien. Y se te facilita incluso cargar las de tu hermano cuando ni tan siquiera conoces quién es tu Dios. Por eso es que Gálatas dice: mejor carga tú las tuyas. Cada cual lleve su propia carga, decía. En otros principios Dios establece que debemos apoyarnos los unos con otros. Es bueno ayudar a otros y llevar su carga, pero luego dice: cada cual llevará su propia carga. Debemos tener bien claro que estos principios en relación a nuestra postura. Y es que hay tiempos en Dios en los cuales debemos ser como Daniel, que mantiene las manos fuera de las situaciones que el Señor precata. Daniel nos hace ilustración que Daniel eligió mejor poner sus manos fuera del fuego. Y vamos a ver la siguiente, que estamos ya por terminar. Entonces pues, ¿y dónde están los que son como Daniel? ¿Cuántos Danieles están aquí y cuántos en la transmisión? Yo creo que Daniel es uno de los principales varones que pasaron por situaciones literales. O sea que no le llamaran depresión, no le llamaron enfermedad, no le llamaron COVID, no le llamaron economía, no le llamaron falta de trabajo, falta de amor, problemas familiares. A eso no le llamó Daniel, ese Daniel. Entonces, ese Daniel literalmente tuvo que estar en un horno de fuego para ver cómo el Espíritu de Dios se glorificaba. Es ese Daniel el que tuvo que estar con los leones para ver cómo el poder de Dios se glorificaba. Ese es el Daniel que literalmente vio el poder de Dios. A él no eran aflicciones como tú y yo tenemos, no eran situaciones como la que tú y yo tenemos. Él sí tuvo que pasar por el horno de fuego, pero él en ese horno de fuego, dice la Biblia que alguien más estaba con él. Y lo muy curioso que al rey impactó en ese tiempo es que ni aún un pelo se había quemado. Y hoy yo te pregunto de parte del Señor: ¿dónde estamos los Danieles? ¿Dónde están esos Danieles? ¿Dónde están esos Danieles que han pasado por fuego? Que han pasado por algunas cuestiones que no se los cuentan a nadie y que se lo han tenido que callar, porque incluso han pensado que hasta es preocupante para la otra persona. ¿Dónde están esos Danieles que eligieron decir: aquí yo no me voy a estancar, aquí yo no me voy a quedar, yo sigo pensando que algo bueno viene para conmigo, yo sigo levantando mis manos aunque probablemente el fuego me esté quemando? ¿Quiénes son esos Danieles? ¿Dónde están esos Danieles? Es eso lo que el Señor quiere ver. ¿Dónde está Daniel? Antes, como dice, entrar los clarines, y desde lejos huelen la batalla. Esto tiene que ver que necesitamos tener discernimiento, como el caballo de Job que menciona la Biblia, al cual le decían: y desde lejos huelen la batalla. Y gritan, y el grito de los capitanes y voceríos de toda la gente en medio de la guerra. En muchas ocasiones creo que nos hace falta discernimiento como cristianos. En muchas situaciones creo que nos está faltando algo, y es que el Señor nos está diciendo: hey, te falta discernir, tienes que aprender qué es lo que viene de mí, porque quiere que en muchas ocasiones seamos como esos caballos de los que habla Job, que aún sabiendo el caballo que vienen gritos de capitanes, sabiendo que hay una guerra donde probablemente
definitivamente en esa guerra puede perecer. Él tan solo con el escuchar el grito, el ea de su amo, el ea del capitán, él avanza desmedidamente, no importándole las aflicciones, no importándole la angustia, no importando la situación en la que tú estás viendo, en la que tú estás pasando. Hay veces el Espíritu Santo nos tiene que decir ea para que avancemos como los caballos de Job. Y yo te invito que reflexiones en este momento, si así lo tienes a tu buen parecer como cristiano. ¿He acaso pasado como un horno? ¿Estoy dentro de ese horno? ¿Cuál es mi actitud como cristiano? ¿Qué más voy a hacer a partir de ahora? Lo que hoy yo sí te quiero decir de parte de Dios, y eso no te lo dice Alembi, te lo dice el Espíritu Santo, y te está diciendo: cambia ya tu pensamiento. Ya es tiempo que dejes aquí todo lo que te ha afligido, lo que no te ha dejado crecer. Ahora es tiempo que el Espíritu Santo diga ea, porque tú y yo seremos esos caballos que vamos a la guerra desmedidamente. Es el Espíritu Santo que te está hablando y te dice: ya se acabó, no hay más. Las situaciones que vienen son peores. Es ahora el tiempo para decir: cambia de pensamiento. Lo pasado, pasado es. Los problemas, problemas son. Pero a partir de ahora el Señor quiere cambiar tu pensamiento. Tú como cristiano, tú como joven, tú como persona que estás escuchando en la transmisión, el tiempo del Señor es ahora. Los aceleramientos del Señor son ahora. Los tiempos que la Biblia dice, principios de dolores, son ahora. Y es a ti a quien te escogió para decir: cambia tus pensamientos. Cerramos nuestros ojos ahí donde tú estás y vamos a invitar al Espíritu Santo. Y reflexiona mucho en esas tres palabras. Vea nada más esas tres palabras: horno de fuego. Quizás tú ya estás en ese horno de fuego. Quizás ya estás dentro de ese horno de fuego. Probablemente el panadero ya te colocó hasta lo más adentro donde te tienes que cocer. Y entonces es aquí donde le dices al Espíritu Santo: sé que tu presentación es como fuego ardiente, y en tu fuego no hay quemor, no hay temor, no hay una quemadura como la que nosotros conocemos literal. Es una quemadura que viene a quemar mi ser. Si yo ya estoy en ese horno de fuego, si yo ya estoy ahí, Señor, te pido por favor que me ayudes. Te pido, Espíritu Santo, que tú me permitas avanzar. Si ya estoy siendo una ofrenda en el horno, o si estoy en la ofrenda de sartén y ofrenda de cocida en cazuela, Espíritu Santo, te dejo a ti, Señor. Completa, por favor, tu obra en mí. Reflexiona en el Señor y pregúntale: Espíritu de Dios, quizás estoy en el horno de fuego y no me he dado cuenta, pero hoy he sabido que saliendo de aquí, entonces voy a disfrutar de lo que tú tienes para conmigo. Perdóname si te entristecí, perdóname si te llegué a decir hasta cuándo, por qué, a dónde, para qué. Perdóname si llegué a cuestionar tu obra, perdóname a pensar, a creer que tú no eres Dios. Perdóname si en algún momento dudé de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Perdóname si en algún momento también dije: ya no quiero, esto quema, sáquenme ya. Señor, perdóname si no he permitido que mi torta se cosa como tú quieres, panadero celestial. Perdóname, es que no sabía. Espíritu Santo, muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo.
Te doy a ti la gloria, la honra y la alabanza. Y una vez más, Señor, todo lo que se ha hecho es para la gloria de tu nombre, porque somos nada delante de ti, mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues gracias al Señor que nos permite terminar. El pastor me había compartido que aún todavía el Señor le puso darle seguimiento a esta serie. Después de esto, ¿qué va a pasar? Cambiar nuestra actitud como cristiano. Creo que eso tiene que ver con nuestra madurez, y eso se van a dar cuenta en las siguientes transmisiones, donde el Señor, pues usando a quien Él crea, a nuestro pastor, a nuestra pastora, a los miembros activos, los servidores, a todos los hermanos al cual el Señor pone en este lugar, nos estarán expresando la manera de cómo tenemos que cambiar la actitud o cambiar nuestra manera de pensar espiritualmente, o como persona o como cristiano. Agradecemos abundantemente al Señor que nos permite estar acá, y vamos a orar al Señor para dar y finalizar nuestra transmisión. Hermanos, gracias porque nos has permitido entrar a tus hogares, a compartirle a alguien que quizás esté pasando por una situación y se te ha hecho facilitado, o incluso el Señor te ha movido para decirle: hey, escucha esta predicación. Gracias por eso. El Señor siempre no se equivoca, y gracias por compartir lo que el Señor pues le ha dado a las personas que ha usado en esta iglesia Ministerio Palabra de Vida. Así es que vamos a orar a Dios por tu vida y por nuestra vida. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias. Dios, te pido, Espíritu de Dios, que seas tú a bien, Señor, hablando a su vida, de las personas que nos escuchan allá en casita, Señor. Gracias porque le permites estar en casita, descansando o con diferentes haceres o quehaceres, Señor, pero ahí tu palabra ha llegado. Gracias por su vida. Seas tú, Señor, haciendo aún más de lo que no alcanzamos, Señor, en esas familias, en esos hogares, Espíritu de Dios. Gracias por las personas que disponen un tiempo para escuchar tu palabra. Gracias, bendecimos su vida, su ministerio, y honramos su vida, su hogar, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, y aún más de lo que no alcanzo yo a pedirte, Señor, que seas tú glorificándote en su vida, que en sus situaciones, Señor, tú seas, Señor, hablando en su vida. Gracias, Dios, por las personas presentes. Gracias, Señor, por los equipos de servidores de esta iglesia, de esta tu casa, de este tu templo, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, por los servidores, por cada uno, desde el pequeño hasta el más grande, tanto en edad como en estatura. Gracias, Espíritu Santo, y mi oración especial es que, Señor, nos añadas más, Señor. Creo que es tiempo de que tu palabra sea aún más llevada, Señor, a muchos corazones. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, no sé quién vaya a pasar por orar, pero hemos terminado la transmisión y voy a dejar el lugar a la persona que va a tocar el espacio para orar por las ofrendas.